Julio, muchas gracias. Vamos llegando al final de la mañana con otra experiencia de fuera de Extremadura. En este caso, viene del País Vasco. Desde allí se ha desplazado Paloma Grau Gumbau, que es investigadora en la División del Agua y Salud del Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Guipúzcoa, el CEIT, donde actualmente dirige el Grupo de Aguas Industriales. Además, es profesora titular en la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra, en San Sebastián, donde obtuvo su doctorado en Ingeniería Química. Durante su trayectoria como investigadora en el CEIT, ha participado en numerosos proyectos nacionales e internacionales, científicos y de transferencia de soluciones tecnológicas para la industria del agua. Nos va a hablar sobre recuperación de fósforo en la línea del fango de las EDARS, tratamiento novedoso que despierta un gran interés en Europa. Cuando quieras. Muchas gracias, Fátima. Buenos días a todos. En primer lugar, por supuesto, me uno al agradecimiento a la organización por haberme invitado a participar en esta jornada en la que, bueno, aparte de contar algunos resultados de algunos estudios e investigaciones que estamos llevando a cabo, me ha permitido también aprender muchísimo acerca de cuál es la situación aquí en esta región de España y aprender también de las presentaciones de mis compañeros, con lo cual, pues agradecimiento, ¿no? Bien, lo que yo voy a presentar hoy es, pues como ya dice el título, la recuperación del fósforo en la línea de fangos. Esto funciona así. Vale. Bien, entonces, bueno, yo he dividido la presentación en estos 4 apartados. En primer lugar, hablaré un poquito de la situación actual del fósforo. Veremos un poco, pues, cómo podemos hablar del fósforo, fósforo como recurso, fósforo como residuo. Seguiré explicando de manera lo más breve y lo más general posible cuáles son los fundamentos en la formación de estrubita, un fertilizante que se obtiene a partir del fósforo. ¿Funciona esto? ¿Se me oye? Sí. Vale. ¿Y de qué variables depende su formación? A continuación presentaré algunos estudios de diagnóstico de producción de estrubita que se han llevado a cabo en plantas depuradores reales en distintos puntos en España y acabaré con unas conclusiones. Bien, bueno, pues voy a presentar una serie de gráficos y de datos en los que podemos ver la problemática actual que existe con respecto a al fósforo como recurso, ¿no? Bueno, pues el fósforo en principio es un elemento esencial para la vida del desarrollo de los seres vivos y más o menos el consumo actual de fósforo procedente de roca fosfórica se estima pues, en unos 40 millones de toneladas año, ¿vale? En esta figura de aquí pues, vemos más o menos la distribución en qué se utiliza ese fósforo y vemos que mayoritariamente el fósforo procedente de la roca fosfórica se utiliza para la síntesis de fertilizante y en la gráfica que tenemos a continuación, perdón, vemos que pues, debido a un aumento de población, debido a pues, una diferencia en nuestras costumbres, pues, ese consumo de fósforo va a ir en aumento y además en un aumento significativo en los próximos años. Bien, aquí tenemos una curva de fósforo, ¿no? Teniendo en cuenta cuáles son las reservas de roca fosfóricas que existen actualmente, que están valoradas en unos 7.000 millones de toneladas. Bueno, pues aquí hay ciertas variaciones, estos números tampoco son muy rigurosos, pero bueno, básicamente se sabe que es un recurso agotable, ¿vale? Entonces podemos ver más o menos la curva de producción de fósforo, pues dentro de unos años básicamente el fósforo procedente de la roca fosfórica va a ir disminuyendo, vamos a tener cada vez menos acceso y por lo tanto tendremos que buscar otras alternativas para ver de dónde sacamos ese fósforo que nos va a hacer falta, ¿vale? Además de eso, el fósforo procedente de la roca fosfórica también está localizado en países concretos. Bueno, pues los países de la Unión Europea no están situados en esos países y por lo tanto nosotros dependemos en gran medida de importaciones de fósforo. Básicamente el 90% del fósforo que utilizamos para nuestros abonos pues proceden de Marruecos, de Rusia y de Túnez, ¿no? Hay algunos países, bueno, siempre el tener que importar de otros países supone pues un problema, ¿no? Porque tampoco tienes garantizado ese suministro, ¿no? Bien. Tan así, ¿no? es la situación
que en 2014 desde la Unión Europea se publicó, ¿no?, un informe en el que se identificaban cuáles eran aquellas materias primas críticas, entendiendo como materias primas críticas aquellas de las cuales sus recursos son limitados y hay que tener en cuenta y son susceptibles por lo tanto de posibles prácticas de reutilización que tan es así la problemática que existía con respecto al fósforo que la roca fosfórica se incluyó dentro de ese grupo de materias críticas, ¿vale? Con lo cual, pues eso manifiesta un poco la preocupación que existe actualmente con el fósforo. Bien. Esto analizando el fósforo como recurso. Vamos ahora a analizar el fósforo desde otro punto de vista, ¿no? Vamos a analizar el fósforo como residuo. Entonces, evidentemente, todo el fósforo que los seres vivos consumen, ¿vale?, no se queda en nuestro cuerpo, sino que nosotros liberamos fósforo, ¿no? Y ese fósforo que liberan los seres vivos va a pasar en gran medida a las aguas residuales, ¿vale? Con lo cual, un agua residual es un agua que, entre otros componentes, suele tener concentraciones de fósforo altas, ¿vale? Bien, esto causa, ¿vale?, problemas de eutrofización. Bueno, pues todos sabemos, ¿no?, que aguas residuales con altos contenidos de fósforo, pues lo que hace es promover, ¿no?, que se dé una proliferación en el crecimiento de algas y, por lo tanto, podemos tener ríos o lagos, ¿vale?, que tienen esta apariencia. Cuando vemos esta apariencia es porque tenemos unas concentraciones de nutrientes muy altas, ¿vale? Y por otro lado, en las plantas depuradoras también pueden causar problemas de precipitación incontrolada de sales de fosfatos. Bien, entonces, por un lado, ¿no?, aquí tenemos una situación en la cual estamos viendo, ¿no?, que el fósforo es un recurso importante a tener en cuenta. Por otro lado, estamos viendo que el fósforo es un componente importante de algo que nosotros consideramos residuo, que es el agua residual. Bien. Entonces, ahora mismo, ¿vale?, esto que os acabo de mencionar está en total consonancia con lo que llamamos economía circular, ¿no?, y con la concepción que existe ahora mismo de considerar lo que son residuos como recursos, ¿vale? Entonces, si nosotros cambiamos un poquito el chip, ¿no?, y empezamos a considerar el agua residual no como algo contaminante que nos molesta, sino como una fuente de recursos a partir de la cual podemos obtener materias de valor, pues quizás podamos sacar algún provecho de las concentraciones altas de fósforo y de nitrógeno que existen en ese agua residual, ¿vale? ¿Cómo? Bueno, pues tendremos que, de alguna manera, diseñar tecnologías y diseñar estrategias de operación en las plantas depuradoras o en los sobrenadantes o en los retornos. Ahora lo veremos con un poquito más de calma. Tenemos que diseñar esas estrategias de operación, ¿vale?, y de manera que podamos, ¿vale?, obtener productos de valor a partir de esa agua residual, ¿vale? En concreto, un producto de valor que se está viendo ahora y que ya es una práctica que está empezando a sonar con bastante fuerza, un producto de valor muy interesante que se obtiene a partir de aguas residuales es el fertilizante estruvita, ¿vale? Bien, ahora lo explicaré también con un poquito más de detalle. Bien, este concepto en el que ya el agua residual deja de ser un residuo, ¿vale?, para pasar a ser un recurso, en principio nos permitiría, como se ve aquí en la gráfica, nos permitiría reducir un poquito el consumo de fósforo procedente de rocas fosfóricas. Por lo tanto, cerramos el ciclo y esto está en perfecta consonancia con lo que llamamos ahora economía circular, ¿vale? Bien. ¿Puntos favorables? Bueno, pues que al final vamos a conseguir un posible ahorro. En la Unión Europea se estima que ese posible ahorro en cuanto a importación de fósforo está alrededor del 20-30%, ¿vale?, con lo cual podríamos conseguir un ahorro importante en cuanto a importación de fósforo, pero pues ahora mismo, actualmente, todavía hay algunos puntos débiles, ¿no? Por ejemplo, existen diferentes regulaciones en los distintos estados de la Unión Europea en cuanto a calidad de fertilizante, ¿vale? Está ahora mismo el reglamento que tenemos de producción y utilización de fertilizantes está
establecido para todos los fertilizantes sintéticos, por decirlo de alguna manera, pero todavía no existe una legislación que nos permita producir fertilizantes, todavía no existe una legislación clara a nivel Unión Europea que nos permita empezar a fabricar fertilizantes a partir de nitrógeno, fósforo u otros compuestos procedentes de residuos, ¿vale? Con lo cual, en cuanto a importaciones, exportaciones del fertilizante que se pueda producir en un determinado sitio, pues ahí todavía existen unas barreras porque no nos podemos mover libremente en cualquier país de la Unión Europea. Y además, la cantidad de fertilizante que se está produciendo ahora mismo a partir de residuos todavía es muy bajita y, por lo tanto, con esa masa crítica tan baja, pues tampoco ahora mismo tampoco existe una regulación clara, ¿no? Bueno, esto está cambiando un poquito porque, por ejemplo, este año, en el mes de marzo, desde la Unión Europea ya se propuso un reglamento para empezar a fijar las condiciones mediante las cuales se pueden producir fertilizantes a partir, ¿vale?, de compuestos obtenidos a partir de residuos, ¿no? El objetivo, pues lo que está puesto aquí, incentivar la producción de fertilizantes a gran escala a partir de materias primas orgánicas o secundarias no importadas. Bien, esto al final, ¿qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir hacer posible la valorización de materias primas secundarias, convirtiendo problemas que tenemos con la eutrofización o con la obstrucción de tuberías en las plantas depuradoras en oportunidades económicas, pudiendo obtener fertilizantes, aumentar la eficiencia del uso de los recursos y reducir la dependencia de otros países, impulsar la inversión y la innovación de la economía circular. Aquí se tienen que crear modelos de negocio diferentes, creación de empleos, ¿vale? Y, por supuesto, aliviar un poquito las emisiones de gases de efecto invernadero que tienen lugar en la producción de fertilizantes. Vale, bien. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de la presentación, en la que sí que me gustaría, ya digo, de manera un poco breve y general, porque soy consciente de la hora que es y del momento que estamos, pero sí me gustaría explicaros un poquito de manera general los fundamentos en la producción de estruvita, ¿vale? Bien, la estruvita, ¿por qué me estoy centrando en la estruvita y por qué ahora mismo se está poniendo el foco en la estruvita? Ya lo he mencionado antes, porque al final es una combinación de 3 compuestos, amonio, fosfatos y magnesio, y en principio esos 3 compuestos están con concentraciones importantes en aguas residuales, y a lo mejor no en el agua residual que nos entra en la planta depuradora, pero sí en algunos puntos concretos de la planta depuradora donde tenemos retornos y donde esos compuestos están con concentraciones todavía más altas, ¿vale? Bueno, pues tiene esas características, tal, morfología heteronómica, crecimiento direccionado, y es un fertilizante muy interesante porque es un fertilizante, primero, que tiene una velocidad de liberación de los nutrientes lenta, ¿vale? Entonces, básicamente, las plantas son capaces de asumir todos los nutrientes que están contenidos en la estruvita, ¿vale? Además, tienen un contenido en magnesio, importante también para la clorofila. Y además, pues es un fertilizante medioambientalmente amigable, ¿vale? Es decir, no hay emisiones, no se evapora, con lo cual, en principio, parece que es un fertilizante que cumple con todos los requisitos de muy buen fertilizante. Bien. ¿Cómo se forma la estruvita? Bueno, pues la estruvita se forma a partir de una reacción química, ¿vale? Una reacción química en la que se establece un equilibrio y se forma cuando las concentraciones de magnesio, amonio y fosfatos multiplicadas superan el producto de solubilidad. Entonces es cuando se da una precipitación, ¿vale? Y en esa precipitación se siguen varios pasos. Un paso que es la nucleación, que es cuando se forma el primer granito de estruvita. Un crecimiento, se van añadiendo distintos iones alrededor de ese granito, y una agregación, ¿vale? Cuando 2 bolitas de estruvita se unen y forman una más grande, lo que está aquí en el dibujo, ¿vale? Bien, en ese proceso en el que se da nucleación, crecimiento y precipitación, afectan varias variables, ¿vale? Por ejemplo, afecta el pH. El pH es muy importante porque el pH, si lo ven aquí, es un producto de la reacción, ¿vale? ¿Esto funciona? Nada, es un producto de la reacción, se forman protones, con lo cual, bueno, pues ahí, dependiendo del pH, la reacción se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿vale? Depende también de la sobresaturación, es decir,
cómo es la diferencia entre la multiplicación de los 3 iones que la forman y el producto de solubilidad, depende de la temperatura, depende del tiempo de residencia, depende del grado de agitación, depende de muchas variables, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues si nosotros tenemos, ¿vale?, una unidad de obtención de struvita, tendríamos que tener en cuenta primero la composición de entrada que entre a ese reactor, es decir, qué concentraciones de magnesio, de amonio y de fosfato tengo, ¿vale? Cuanto más altas mejor. Tengo que tener en cuenta otros iones que también pueden entrar conjuntamente con estos y que pueden interferir en el proceso de precipitación. Para eso, ¿vale?, para tener controlado y para que esa entrada sea lo más óptima posible, voy a tener que diseñar, bueno, y operar cuando la planta ya esté diseñada, pero voy a tener que operar la planta depuradora de una cierta manera, ¿vale?, maximizando y priorizando que entren en la unidad de precipitación esos iones que yo quiero. Y por otro lado, dentro de la unidad de precipitación voy a tener que tener muy controladas las variables de las que hemos hablado. Voy a tener que tener controlado el pH, las condiciones hidráulicas, la agitación, temperatura, etcétera. Y para eso tengo que tener en cuenta que tengo que tener una unidad de precipitación bien diseñada y bien operada, ¿vale? Bien. Puedo tener mucha concentración, aquí quiero decir, puedo tener mucha concentración de estos iones a la entrada y luego, si yo no tengo un buen control del pH dentro del reactor, pues probablemente no tenga nada de struvita, ¿vale? Eso me explico. Bien, entonces, bueno, voy a mostrarles algunos resultados que llevamos a cabo en un proyecto en el que intervinimos distintas áreas del CEIT. Estos temas son temas ya que rozan un poquito la multidisciplinariedad, porque ya tienes que tener expertos un poco en todo el proceso químico de precipitación, expertos un poco en todo lo que se refiere a condiciones hidráulicas, ¿vale?, porque depende mucho de la agitación y del tiempo de residencia. Y bueno, pues participamos distintos departamentos de nuestro centro. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica reflejo el efecto del pH, ¿vale? Entonces, bueno, por lo que he dicho, el efecto del pH es muy importante. Entonces, aquí se ven en estas gráficas algunos experimentos que se realizaron en una planta piloto que tenemos y se vio que realmente hay como un máximo, en las dos gráficas se alcanza un valor máximo de pH a partir del cual, ¿vale?, la masa de struvita obtenida empieza a disminuir. Bueno, el pH, cuando yo tengo pHs, entonces explicando las dos zonas de esta gráfica, podemos decir, cuando yo tengo pHs bajos, lo que tengo es que el equilibrio lo desplazo hacia la izquierda, hacia los reactivos, ¿vale? Con lo cual se redisuelve la struvita. Si yo estoy con pHs muy altos, empieza a entrar en juego el equilibrio amonio-amoníaco, el amonio se me empieza a convertir en amoníaco, el amoníaco se me evapora y se acabó la struvita, ¿vale? Con lo cual hay que buscar el rango de pH óptimo. En nuestro caso, en nuestras condiciones de operación estaba entre 7,75 y 8. Pero ya digo, que en otros casos distintos, depende de la tecnología y depende de las condiciones, puede ser algo diferente. Bien, efecto de la concentración y iones disueltos. Pues por ejemplo, aquí vemos en la primera gráfica cómo a distintos pHs se nos va formando fosfato de magnesio y struvita, ¿vale? Entonces, bueno, pues se ve que a pHs más bajitos, las barras azules, que es la struvita, va aumentando hasta que llega al valor máximo y vemos que a pHs más altos empieza a aparecer el fosfato de magnesio, ¿vale? Por lo que hemos dicho, porque el amonio desaparece y porque empieza a aparecer otro ion. En la gráfica de la derecha tenemos qué es lo que pasa cuando introducimos calcio al sistema. Entonces, introducir calcio al sistema puede ser una situación bastante común, porque puede que yo esté trabajando con un agua que tiene una dureza alta y que por lo tanto tenga iones de magnesio y iones de calcio, ¿vale? Entonces, en cuanto entran iones distintos a los que yo quiero, que son amonio, fosfatos y magnesio, en cuanto entran iones distintos, pues tengo que ir con cuidado de que no se me formen otras sales en paralelo que no sea la struvita, ¿vale? Pues por ejemplo aquí tenemos en esta gráfica qué es lo que pasa cuando yo introduzco calcio y se me forma el fosfato de calcio. Se ve cómo se reduce la producción de struvita, ¿vale? Con lo cual, pHs altos, bueno, de esta gráfica se deduce que pHs altos y concentraciones altas de calcio inhiben la producción de struvita. Bien, con lo cual, bueno, pues ahí hay otra variable a tener en cuenta. La tercera variable es la geometría del tanque de precipitación y el tiempo de residencia. Ahora mismo en el mercado existen ya algunas tecnologías de obtención de struvita.
Hay muchas que están todavía en una fase de laboratorio piloto. Hay algunas que ya se están implantando en plantas depuradoras reales y están funcionando a escala real. Entonces, cada una de esas tecnologías tiene una particularidad, ¿vale? Algunas pues tienen una forma cónica, otras simplemente son como una especie de reactor de mezcla completa agitado. Entonces tenemos muchas, y luego, pues por ejemplo, la regulación del pH en algunas veces se hace dosificando hidróxido sódico, en otras veces se hace jugando con la aireación o suministrando CO2, es decir, dentro de la tecnología de precipitación hay muchísimas variantes, ¿vale? ¿Y de qué dependen esas variantes? Pues un poco del objetivo que nosotros queramos conseguir. Por ejemplo, aquí he puesto 2 fotos, en las 2 fotos tenemos estruvita. En una la estruvita está en forma granular y en otra la estruvita está en forma de un polvo, ¿vale? Entonces eso, al final, ¿qué nos interesa? ¿Nos interesa una estruvita de forma granular para comercializarla directamente? Pues entonces necesitamos un reactor que nos permita obtener gránulos de estruvita y eso implica tiempos de residencia altos, ¿vale? Y eso sería un poco el gráfico en el que vemos, y entonces pues para tiempos de residencia altos se opta por tecnologías con una especie, que son como una especie de lecho fluidizado, donde nosotros tenemos ahí dentro la estruvita que va creciendo, suministramos el agua con los iones por la parte inferior y ahí la estruvita va creciendo y los granos grandes por decantación están abajo, los recogemos desde abajo, ¿vale? Si no nos interesa tener una estruvita en forma de gránulo, porque lo que nos interesa es tener una estruvita que luego nosotros vamos a querer hacer nuestra mezcla para obtener un fertilizante adaptado a un caso concreto, para hacer el blending, pues entonces a lo mejor no nos interesa ese gránulo tan perfecto, nos interesa una estruvita pues un poco más, pues lo que digo, ¿no? Porque al final no nos interesa comercializar eso directamente, entonces podemos optar por geometrías más sencillas, ¿vale? En las cuales pues nada, simplemente se dé la agitación necesaria para que los iones reaccionen y se obtenga la estruvita, ¿vale? Bien, por ejemplo, la gráfica de abajo muestra en función del tiempo de residencia pues la distribución de tamaños, ¿vale? Con lo cual todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Aquí, por ejemplo, en esta, a ver si soy capaz de... ¿Dónde está? No está. Bueno, da igual. Nada, ya está. Hay que tener en cuenta también lo que digo, ¿no? El tiempo de residencia y las condiciones hidráulicas, pues para tener en cuenta que la estruvita esté y que luego el caudal que entre por abajo sea el suficiente como para que los iones lleguen dentro y se pueda producir una nucleación y un crecimiento, pero no excesivamente alto, de manera que la estruvita se escape por la parte superior, ¿vale? Entonces, bueno, todos esos parámetros al final requieren de herramientas rigurosas en el diseño y en la operación de la tecnología. Vale. Bien, esto con respecto a diseño y operación de la tecnología. Y ahora me voy a ir un poquito a cómo conseguimos una composición de entrada lo más óptima posible para obtener estruvita, ¿vale? Y como digo, ahí ya nos tenemos que ir a nuestra planta depuradora o a nuestra planta de tratamiento de fangos o a la planta donde sea y ver cómo, ¿vale? En qué puntos concretos yo puedo obtener corrientes que tengan esas concentraciones de iones lo más altas posibles. Bien, entonces he puesto un esquema de una planta depuradora con digestión anaerobia convencional, con decantador primario, bueno, convencional en otras partes, ya me he enterado que aquí en Extremadura no es muy convencional ni la decantación primaria ni el digestor anaerobio, pero bueno, esto es una planta típica bueno, en muchas partes. Entonces, bueno, en principio el fósforo a la entrada básicamente entra como fósforo orgánico, como polifosfatos y como fosfatos, ¿vale? Pasa por un reactor biológico, ¿vale? El diseño del reactor biológico puede ser para carbono o para carbono y nitrógeno o para carbono, nitrógeno y fósforo. Si en el reactor biológico no tratamos el fósforo, ¿vale? La concentración de fósforo que nos sale por el efluente es, bueno, básicamente un poquito menor, pero bueno, muy parecida a la concentración de fósforo en la entrada, con lo cual ahí no tenemos grandes perspectivas de recuperación de estruvita, es lo que nos han comentado, por ejemplo, Pedro antes, ¿no? O sea, lo que entra o sale por aquí o sale por allá. Si sale por el efluente, no sale por la línea de fangos, ¿no? Entonces, la recuperación de estruvita, ¿dónde tiene sentido? Bueno, pues tiene sentido sobre todo en tratamientos en los que haya una eliminación de fósforo, ¿vale? Una eliminación química por precipitación
o una eliminación biológica, ¿vale? En concreto, bueno, la estrubita en concreto requiere o es bastante interesante cuando hay eliminación biológica de fósforo, ¿vale? Aunque también tengo que decir que nosotros también estamos haciendo estudios en los cuales estamos analizando la posibilidad de recuperar estrubitas en retornos procedentes de la línea de fangos de plantas depuradoras que tienen eliminación únicamente de carbono y nitrógeno. Si aún así las concentraciones de los iones son lo suficientemente altas, se puede conseguir, ¿vale? Con lo cual, bueno, lo óptimo sería tener eliminación biológica de fósforo, pero no es un requisito totalmente imprescindible, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos eliminación biológica de fósforo? Bueno, pasa que tenemos unas bacterias PAO que están funcionando, ¿vale? Que por un lado en condiciones anaerobias liberan el fosfato y cogen ácidos grasos volátiles, ¿vale? Y almacenan esos ácidos grasos volátiles como PHA, y en condiciones aerobias y anóxicos lo que hacen es crecer y desarrollarse a partir de ese PHA y acumulan en su interior polifosfatos, ¿vale? Y así es como se da la eliminación biológica de fósforo, ¿vale? En ese caso, por el efluente, la concentración de fosfatos disminuye y lo que se va, ¿vale? Y el fósforo se va a la línea de fangos y se va, ¿vale? O dentro de las bacterias como polifosfatos, y entonces es lo que he llamado XP orgánico, ¿vale? Fósforo orgánico. O si yo también tengo una dosificación, en el caso en el que yo tuviera una eliminación química de fósforo y consiguiera precipitar el fósforo con sales de fosfatos, tendría una concentración alta de sales de fosfatos, ¿vale? Entonces nosotros podemos eliminar el fósforo de esas dos maneras, ¿vale? O bien lo tenemos en las PAOs o bien lo tenemos en forma de sales. Bien, esas XP, ¿vale? Pues van por la línea de fangos. Aquí tenemos unos retornos, en principio las flechas, por favor, no les hagan caso arriba o abajo porque ya digo que depende mucho de la planta depuradora. Hay plantas depuradoras donde nosotros estamos analizando la posibilidad de fosfatos y tienen realmente unas concentraciones altas ahí, ¿vale? Entonces, bueno, pues depende, ahí sí que depende del caso de estudio. Y aquí es donde tenemos una liberación muy interesante y muy importante de amonio, de fosfatos y de algo de magnesio también, en el digestor anaerobio, ¿vale? Entonces, en el digestor anaerobio se da una degradación de materia orgánica en condiciones anaerobias y ahí se libera una cantidad muy importante de estos nutrientes, ¿vale? Bien, con lo cual, ¿vale? Básicamente, ¿vale? Las salidas de nuestra planta, bueno, las salidas de nuestras unidades de deshidratación tendríamos por un lado nuestros fangos, ¿vale? Y en nuestros fangos, si hemos llevado a cabo una digestión anaerobia con un tiempo de residencia lo suficientemente alto, nuestros fangos sobre todo lo que van a tener es fósforo inorgánico, sales de fósforo, ¿vale? Y los retornos que vuelven a cabeza de planta son corrientes donde vamos a tener concentraciones bastante altas de fosfato y de amonio, ¿vale? Entonces, bueno, esta es una de las corrientes que se ve hoy en día que es más interesante para la obtención de estrubita, ¿vale? Bien, esto aquí no me voy a extender, esto es un poco el fósforo que iría dentro de los fangos, que bueno, pues como ya han dicho mis compañeros y es mejor explicado que lo que está aquí, pues ahora mismo el fósforo que está contenido en los fangos pues es un nutriente ya de por sí, ¿vale? Si se utiliza como abono. ¿Y qué es lo que pasa con el sobrenadante? ¿Qué es lo que pasa con los fosfatos y con el amonio? Bueno, pues que yo me puedo plantear, ¿vale? Implantar aquí, colocar una unidad de precipitación de estrubita, ¿vale? Con lo cual conseguiré obtener un recurso de valor, ¿vale? Conseguiré obtener un recurso de valor, ¿vale? Y conseguiré eliminar el problema que tienen muchas plantas depuradoras en cuanto a precipitación incontrolada, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues es una doble ventaja. Nos ahorramos un problema, ¿vale? Y producimos un recurso de valor. La dosificación de magnesio, pues depende, ¿no? De las características del agua residual. Bien. Voy a mostrar ahora algunos estudios que nosotros hemos realizado en el CEIT en los que hemos analizado la posibilidad que existen en algunas plantas, en dos en concreto, en cuanto a producción de estrubita, ¿vale? Y en cuanto a qué implicaría eso en los costes operacionales de toda la planta. Vale. Bien.
Entonces, bueno, simplemente a modo introductorio, nosotros en el CEIT tenemos una amplia experiencia en temas de modelado matemático y simulación, en modelados de diseño y operación de plantas, basadas en modelado matemático y simulación. Utilizamos mucho esas herramientas porque son herramientas que nos permiten diagnosticar un poquito el comportamiento de la planta teniendo en cuenta calidad del efluente, requerimientos energéticos, costes económicos, etc. ¿Vale? Entonces, los dos ejemplos que voy a mostrar están basados en estudios por simulación, que por supuesto luego han sido contrastados experimentalmente, pero el estudio por simulación nos puede dar bastante información, ¿no? Entonces, la metodología seguida en este caso, pues siempre es construir primero la planta depuradora en el simulador, ¿vale? Luego, una vez tenemos el modelo implantado y calibrado, diagnosticamos, es decir, analizamos distintos escenarios de operación en función del estudio, pues los que sean, y luego diagnosticamos la planta, es analizar los problemas que hay en la planta, ¿no? O más que problemas, puntos de mejora en la planta, y luego en base a esos puntos de mejora pues ya analizamos posibles escenarios que puedan dar solución a esos puntos de mejora, ¿vale? Bien, entonces el primer caso de estudio es un estudio que llevamos a cabo en la planta depuradora en la EDAR Sur de Madrid, ¿vale? La EDAR Sur pues trata unos 2,9 millones, tiene unos 2,9 millones de habitantes equivalentes, o sea, es una planta muy grande, 6 líneas paralelas para la eliminación de DQO y de fósforo, ¿vale? O sea, tiene una configuración anaerobio-aerobio. Entonces, eliminan fósforo de las dos maneras. Tienen eliminación biológica de fósforo, pero también tienen que dosificar una cantidad de cloruro férrico porque si no, no son capaces de eliminar todo el fósforo, ¿vale? Y tienen una configuración anaerobio-aerobio y una digestión anaerobia, ¿vale? Bien. Entonces, lo primero que hicimos, pues según lo que les he explicado, nosotros pues construimos el modelo matemático y comparamos un poco los objetivos obtenidos por simulación y experimentales, ¿vale? Que son los que hay aquí. Luego los explicaré algunos puntos con un poquito más de detalle. Vimos que más o menos eso se ajustaba a la realidad. Calibramos también la planta en condiciones dinámicas durante un año, es decir, las calibraciones siempre hay que hacerlas de manera rigurosa para que luego estar seguro de que los resultados que obtienes son resultados realistas, con lo cual vimos que, que a lo largo del año más o menos simulaciones y datos experimentales concordaban, ¿vale? Una vez ya tienes calibrada la planta, pues lo que hicimos fue analizar un poquito los flujos de fósforo que van a través de todos los elementos de la planta, ¿vale? Entonces vimos básicamente que hay 3 flujos que tienen una cantidad importante de fósforo, ¿vale? El efluente, ¿vale? Donde por el efluente se va un 30% del fósforo a la entrada, el fango, casi todo el fósforo, casi todo, un 70% del fósforo se va por el fango, ¿vale? Y luego los retornos procedentes de la digestión anaerobia, ¿vale? Entonces, en los retornos de la digestión anaerobia vimos que también había como un 37% del fósforo de la entrada. ¿Bien? Vale, con lo cual dijimos, pues estos 3 puntos podrían ser puntos susceptibles de analizar para ver si compensa recuperar estrubita. El fango no, ¿vale? Porque en principio tienen que ser corrientes líquidas, con lo cual analizamos efluente y sobrenadantes. Efluente, ¿cuál era el problema? Pues que tenían unas concentraciones muy bajitas, ¿vale? La cantidad de fósforo en valor absoluto es alta, pero el fósforo en el agua efluente tiene una concentración muy baja para poder precipitar estrubita, ¿vale? Con lo cual, aunque la cantidad es alta, repito, no se puede plantear ahí una recuperación de estrubita porque, como recuerdo, ¿no? El producto iónico tiene que superar al producto de solubilidad. Bien, entonces lo que analizamos fue, pues, sobre todo ver la posibilidad de recuperar fósforo de los sobrenadantes. Bien. Esto es lo que he dicho, ¿vale? Y aquí sí que era una corriente en la que teníamos unos fosfatos muy altos, ¿vale? Y también teníamos un fósforo alto, ¿vale? Y aquí es donde teníamos fosfatos altos y biofósforo, fósforo también en la materia orgánica muy bajito, ¿vale? Con lo cual teníamos básicamente todo el fósforo en forma de fosfatos. Bien, analizamos 3 posibles escenarios, ¿vale? Entonces, en los 3 posibles escenarios lo que hicimos fue analizar la configuración de la planta tal cual está, ¿vale? Analizamos una planta en la cual introducíamos ahí una unidad de recuperación de obtención de estrubita y analizamos un tercer escenario
en el cual incluíamos, después del decantador secundario, un tanque de redisolución, ¿vale? ¿Por qué introdujimos un tanque de redisolución? Por lo siguiente, ¿vale? En principio, ¿vale?, la concentración que sale de la corriente que sale del digestor anaerobio, en el caso de la de Dark-Sur tenía una concentración muy alta, por supuesto, de fosfatos y de amonio, pero también tenía una concentración muy alta de magnesio. Eso era un agua que tenía una dureza importante, ¿vale? Entonces, claro, por un lado, si tienes una concentración alta de magnesio, es interesante porque te ahorras la dosificación de magnesio, pero por otro lado, si tienes una concentración alta de magnesio en ese punto de la planta, vas a tener muchos problemas de precipitación incontrolada en el propio digestor anaerobio y a la salida del digestor anaerobio, ¿vale? En puntos donde a lo mejor no te interesa que haya precipitación. Entonces, con el tanque de redisolución, al final, lo que hicimos, ¿vale?, lo que se conseguía era obtener una cantidad, bueno, el tanque de redisolución era un tanque de redisolución anaerobio, ¿vale? Entonces, al ser un tanque de redisolución anaerobio, en ese tanque lo que ocurría era que el fósforo que tenían las bacterias PAO dentro acumuladas se liberaba, ¿vale? Entonces, de ese tanque de redisolución no íbamos al digestor anaerobio, ¿vale? De ese tanque, bueno, del líquido, del sobrenadante, ¿vale? No iba al digestor anaerobio, sino que nos lo llevábamos directamente a la unidad de struvita, ¿vale? Y entonces, en el digestor anaerobio, ¿vale?, se liberaba mucho amonio, pero el fósforo ya se había liberado anteriormente, ¿vale? Con lo cual, a la salida del digestor anaerobio teníamos mucho amonio, pero poco fosfato, ¿vale? Con lo cual, separando un poco amonio-fosfato, conseguimos, ¿vale?, una recuperación más alta de struvita, ¿vale?, y conseguimos evitar un poquito el problema de la precipitación incontrolada. Con lo cual, bueno, aquí se ve, ¿no?, son ejemplos en los que se ve que dependiendo de cómo se gestionen los retornos, los sobrenadantes dentro de la línea de fangos, de tratamiento de fangos, pues vamos a poder obtener una mayor cantidad de struvita, una menor cantidad, con los consiguientes, ¿vale?, ahorros de problemas de precipitaciones incontroladas. Bien. Entonces, bueno, pues con ese tanque de resolución salió una solución un poquito mejor. Bien, aquí tenemos, bueno, llevamos a cabo un estudio, ¿vale?, comparando los 3 escenarios en los que consideramos estos 6 puntos. ¿Cuánta struvita producíamos? ¿Qué dosificación de magnesio necesitábamos? ¿Qué dosificación de hidróxido sódico para controlar el pH? ¿Qué precipitación natural de struvita obteníamos o conseguíamos reducir? ¿Cuál era la producción de fangos? Y cuáles eran las dosis, las nuevas dosificaciones de cloruro férrico. Claro, a ver, con una aclaración también. En el momento en el que nosotros en la línea de fangos extraemos nutrientes, ¿vale?, de los sobrenadantes, como los sobrenadantes vuelven a cabeza de planta, esa extracción de nutrientes afecta también a la línea de aguas, porque tenemos una corriente de entrada con menos nitrógeno y menos fósforo, ¿vale? Y eso repercute en un ahorro en dosificaciones de cloruro férrico. En el caso de que estemos eliminando fósforo químicamente, la dosificación será menor, y también muchas veces hemos detectado, no en una medida muy importante, pero algunas veces sí, hemos detectado ahorros también en la aireación, ¿vale?, porque al final tienes menos nitrógeno que eliminar, con lo cual, ¿vale?, con lo cual al final es una solución bastante sostenible desde varios puntos de vista. Bueno, pues bueno, comparamos esto, estos son los resultados que nos salieron. Producción de struvita, pues claramente más alta con el último caso. Dosificación de magnesio, pues también un poquito más baja en el segundo caso, porque el magnesio que se liberaba en el tanque de redisolución lo podíamos aprovechar en la precipitación de struvita, ¿vale? La precipitación de struvita en el último caso se reducía considerablemente, con lo cual ahí también hay que tener en cuenta los ahorros económicos que implica el mantenimiento del digestor anaerobio o de las tuberías, que hay que recambiarlas cada cierto tiempo. Luego, una producción de fango menor en el último caso, un poquito inferior a la del segundo caso, y eso fue porque se redujo la dosificación de cloruro férrico, con lo cual, ¿vale?, la cantidad de fósforo, de precipitados de fósforo inorgánicos era menor, y eso produjo, vamos, una diferencia muy leve, pero un poquito menos de producción de fangos, ¿vale? Bien. Estos son los resultados, bueno, a decir simplemente para, pues a modo, simplemente
Bueno, pues estos resultados se presentaron en la planta depuradora y actualmente está en construcción, ahora mismo están ahora yo creo que en la puesta en marcha de un reactor de precipitación de struvita, el Ostara, que es ahora mismo el que yo creo que a nivel planta real es el que más implantado está en distintas partes del mundo y bueno, pues en principio está pensado que empiece a funcionar dentro de muy poco. ¿Vale? En España es la primera planta depuradora tamaño real en la que se plantea este tipo de solución. ¿Vale? Bien, el segundo caso, la planta depuradora de Palma de Mallorca. ¿Vale? Entonces, en la planta depuradora de Palma de Mallorca, bueno, tiene estas características, ¿vale? Es interesante porque es una planta depuradora que en principio no funcionaba, ¿vale? Sigue sin funcionar, no tiene una eliminación biológica de fósforo, es un DN, ¿vale? Pero está muy sobredimensionada para eliminar nitrógeno y de cubo, ¿vale? Es decir, la cantidad de amonio que sale por el efluente es muy bajita, ¿bien? Entonces, bueno, pues ellos... es una planta que son dos plantas depuradoras, en Palma de Mallorca hay dos plantas depuradoras, Palma 1 y Palma 2. Entonces, esta planta tiene la particularidad que recibía los retornos de la línea de fangos de la planta de Palma 2, ¿vale? Con lo cual, la cantidad de nutrientes que tenían en la línea de fangos era muchísimo más alta que cualquier planta depuradora, porque tenía sus retornos y los de la otra planta, ¿vale? Bien, entonces... bueno, pues lo que se hizo se siguió con la misma metodología, se construyó un modelo matemático, se calibró y se diagnosticó qué puntos de mejora había. Bien, el influente, pues se ve, por ejemplo, que tiene una relación carbono-nitrógeno muy alta, ¿vale? Un nitrógeno muy bajo para la DQO que hay, eso es bueno para la nitrificación, desnitrificación, y luego tenía una relación carbono-fósforo también muy alta, ¿vale? También es bueno para la eliminación biológica de fósforo. Bien. Aquí lo que se pretendía, ¿vale? era ver, ¿vale? Estudiar, claro. Entonces, a ver, como ellos lo que pretendían ver, ellos tenían una cantidad de nutrientes muy alta en la planta depuradora, ¿no? En su línea de fangos. Entonces, ellos lo que querían ver era si era factible algún tratamiento de sobrenadantes de fango para eliminar nutrientes, ¿vale? Y por eso se planteó la posibilidad de introducir un reactor de precipitación de struvita. Entonces, claro, ellos tenían una configuración de N. Hemos dicho, para eliminar struvita, lo mejor, ¿vale? Lo óptimo sería tener una eliminación no solo de carbono y nitrógeno, sino eliminación biológica de carbono, nitrógeno y fósforo, ¿vale? Con lo cual, bueno, se construyó el modelo matemático, ¿vale? Se analizaron los datos y se vio, ¿vale? Que realmente la relación de DQO total, fósforo total, ¿vale? Estaba en un rango, ese valor 37 es un valor, ¿vale? Que te permite, ¿vale? Optar en esa planta por una configuración distinta, ¿vale? Es decir, vimos que con ese valor y con los datos de amonio a la salida que ellos tenían, era posible convertir esa planta ADN en una planta A2O, ¿vale? Una planta con una zona anaerobia, una zona anóxica y una zona óxica. Convertir esa planta en una planta de eliminación de carbono y nitrógeno a una planta de carbono, nitrógeno y fósforo. Y era factible, porque lo que he dicho, porque la planta tenía un volumen bastante mayor del que se requería para eliminar carbono y nitrógeno, ¿vale? Con lo cual, analizamos un poquito distintos escenarios en los que vimos, bueno, pues a ver, ¿qué pasaría si la planta está con un DN normal? Si está con un DN con eliminación química de fósforo, si está con una configuración A2O, si está con una configuración A2O con eliminación química de fósforo, con la dosis actual o con dosis más bajas, o una configuración A2O con recuperación de struvita. Se analizaron todos los escenarios, aquí salen todos los valores en el flujo de fósforo que salían en cada caso. Simplemente remarcar, ¿vale?, que de todos los escenarios, ¿vale?, los tres, ¿vale?, que por lo menos los tres que permitían obtener una concentración de fósforo igual a la actual, ¿vale?, eran los escenarios en los cuales teníamos la configuración A2O, pero también con precipitación química de fósforo y con struvita, ¿vale?, los últimos tres, y entonces de ahí se hizo un análisis energético económico para ver hasta qué punto compensaba esa solución, ¿vale? Entonces, bueno,
Aquí lo que se vio en esta planta es lo que he comentado, que aparte del posible ahorro económico que puedes tener con la aireación, ¿vale? Porque al final estás metiendo menos nutrientes, eso que he dicho que en otras plantas depuradoras ese efecto es muy pequeñito, en esta planta era muy importante porque es que tenían muchos nutrientes, ¿vale? Con lo cual, realmente sí que había un ahorro en los costes de aireación al eliminar ese nitrógeno con la estrubita. Y luego, aparte, el ahorro de costes que tenían con la dosificación de cloruro férrico fue muy importante, ¿vale? Entonces, aquí se ven un poquito los costes económicos de todas las alternativas y al final se llegó a la conclusión de que, bueno, se vio, ¿vale?, que se podía conseguir un ahorro prácticamente del 50% en cuanto a costes de aireación y costes de dosificación de cloruro férrico, ¿vale? Con lo cual, bueno, yo creo que es un resultado pues bastante bueno, ¿no? Bien, con esto ya, ¿vale? Las conclusiones de todo esto, bueno, pues en principio yo creo que la recuperación de fósforo procedente, ¿vale?, de sobrenadantes de la línea de fango es una alternativa que cada vez está sonando con más fuerza, es una alternativa viable técnicamente, viable económicamente. La optimización depende de que la planta depuradora esté gestionada adecuadamente y que del reactor de precipitación de estrubita esté operado y diseñado correctamente. Y bueno, los estudios en principio que hemos realizado en el CEIT hasta ahora, ¿no?, en distintas plantas depuradoras analizando la posibilidad, pues efectivamente corroboran estas dos conclusiones anteriores. Bueno, muchas gracias.